Se pudrió todo. Milei dejó mudo a Majul, nombrando uno a uno a los pifiadores seriales. ¿Sí? Y los economistas pifiadores, para luchar, para tener razón, le acabo de contar el caso del mentiroso de la Cunza, del mentiroso del Melconian, del mentiroso de Seco, de la pifiadora serial Marina Dal Pifieto. Digo, si quieres sigo con la lista de pifiadores seriales. No. Hoy es un día muy importante porque hemos roto otra cadena más, una de las cadenas más pesadas y más difíciles. Digamos, este cepo que se puso durante el final del gobierno de Macri con Hernán Lacunza, digamos, generando un monstruo cambiario que además defolteó la deuda en pesos. Recordemos que bajo el artilugio de reperfilamiento, Lacunza, digamos, y Macri defoltearon deuda en pesos, algo inédito, y que después verdaderamente el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz pareciera un juego de niños. Nosotros, allá por el mes de agosto, hablando con el equipo económico y viendo la dinámica monetaria que estábamos trayendo, creíamos que estaban dadas las condiciones para salir del cepo, en tanto y en cuanto lográramos una recapitalización del Banco Central. Nosotros, para salir del cepo, nos pusimos tres condicionamientos. Uno era que la inflación convergiera al Kroll-Impec, que la base monetaria en el formato tradicional convergiera a la base monetaria amplia y recapitalizar el Banco Central. Pero nosotros teníamos que ser muy prudentes para eso. Nosotros teníamos la convicción de que para el 31 de diciembre del 25 el cepo no debería existir más, que el 26 había que arrancar libres, y en ese contexto nosotros desarrollamos un escenario pesimista que era, bueno, ok, lo tenemos que hacer solos, y la única forma que lo podíamos acelerar era, digamos, alguna operación de ingeniería financiera que nos permitiera tener dólares frescos. Y bueno, y así fue como se diseñó el programa para ir al Fondo Monetario Internacional, y básicamente porque todos los acuerdos del fondo, en general, los acuerdos que hace el fondo son para países que, frente a su desequilibrio fiscal y que no lo corrigen, entonces pierden el acceso al mercado de capitales, y eso hace que entonces recurran al fondo. El fondo después les pone una meta de resultado fiscal y de cantidad de dinero. Básicamente, ese ajuste fiscal, como nadie suele hacerlo de la forma que lo hicimos nosotros, en general se suelen hacer subiendo impuestos, además terminan siendo recesivos, y por eso además entra como en un círculo vicioso en el cual nunca se cumplen las metas del fondo. En nuestro caso esto era totalmente distinto. Nosotros llegamos al gobierno, el acuerdo estaba caído, el fondo, con que nosotros recuperáramos las metas incumplidas por, digamos, el ministro Massa y todo el gobierno kirchnerista, nosotros le habíamos propuesto al fondo que íbamos a ir a déficit cero. Bueno, ellos consideraban que eso era literalmente imposible y nosotros lo logramos en el primer mes. En el mes 6 limpiamos el déficit cuasi fiscal, con lo cual hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Con eso se habían apagado los grifos de emisión monetaria. Cuando estamos recibiendo los ataques especulativos, donde el dólar llegó a 1.500 y decían que se iba a 2.000 y después a 2.500, digo, porque muchos de los que hablan hoy decían que se iba a ir a 3.000 también. Digo, porque habría que agarrar y mostrarle el track record de todas las barbaridades que han dicho la gran mayoría de los economistas argentinos, al margen de las mentiras que se han circulado desde el 1 de marzo hasta hoy. Decidimos ir a un programa de emisión cero,
Y a partir de ese momento la base monetaria amplia quedó fija, no aumentó más, o sea, la base monetaria amplia siguen siendo 47 billones de pesos Ahora, y no varió más. ujú. Luis, esto no lo viste nunca en tu vida. Y eso es la gran diferencia de este programa con todos los otros programas del fondo. Nosotros sobrecumplimos todas las metas que nos planteó el fondo. Nosotros fuimos armamos un programa con el Fondo Monetario Internacional que no es para financiar al fisco, no es para financiar desequilibrios monetarios, está armado para recapitalizar el Banco Central. Yendo a ¿por qué esta vez es diferente? Porque nunca viste, desde el inicio del siglo XX hasta hoy, la conjunción de equilibrio fiscal, cantidad de dinero constante y tipo de cambio libre. No lo viste nunca. Por eso esta vez es diferente. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos todavía en el medio de la negociación, nosotros estábamos obligados a estar callados, o sea, nosotros estábamos absolutamente herméticos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si nosotros hablábamos o liberábamos información, porque muchos periodistas decían, no, bueno, ¿qué les pasa? Se están escondidos. No, no estábamos escondidos, estábamos en el medio de una negociación y teníamos que estar herméticos. Por eso a veces las críticas del periodismo y de los economistas son, digamos, algunos por ignorancia, pero muchos por mala intención. Los cucarachos empezaron a decir que no íbamos a tener ningún acuerdo, que con suerte conseguíamos 3.500 millones de dólares, que nos exigían poner una banda entre 2.500 y 3.000 pesos, ¿sí? O, digamos, economistas mentirosos como Hernán Lacunza, que fue a una reunión, ¿sí? Y le dice al presidente de una institución que él tenía información confidencial del fondo, que, digamos, nos pedían, digamos, llevar el tipo de cambio a la estratosfera, y que cuando eso se filtró, nosotros ya teníamos el dato porque este presidente de la institución llamó a MECOM para contar las barbaridades que estaba diciendo Hernán Lacunza, ¿sí? Y luego de ello, Lacunza llama al MECOM diciendo que él nos apoyaba y que no había dicho eso, y ya teníamos la información. O sea, para que vean, digamos, la calidad humana de la gente que anda acá, o el mismísimo Melconian, digamos, que decía que ni Copperfield podía sacar, y le cae justo el anuncio del fondo del Staff Level Agreement, y frente al evento en que queda en evidencia como incompetente, mentiroso y mala persona, ¿sí? Aparece a decir, bueno, pero el board no se lo va a aprobar. Es decir, lo que quiero que sepan, es decir, la cantidad de inestabilidad que intentaron generar tantos, digamos, los cucarachos, de los cuales no me sorprende nada, y lo que han hecho econochantas como Lacunza, como Melconian, como Luis Seco, como Marina Dalpifieto, toda esa horda de mentirosos que, digamos, dicen, ay, no, al final te voy a que flotar, que me disculpen, porque todos ponían el tipo de cambio en 2.700. Mire, le paso un dato muy importante a todos estos genios que miran, digamos, los números de fondo, que evidentemente no entienden nada. Me doy cuenta, o sea, son bastante más precarios de lo que yo creía. Si el tipo de cambio está dentro de la banda, yo no tengo que hacer nada, yo no intervengo, no hago nada. Ahora, yo solamente puedo comprar dólares si va al piso de la banda. ¿Eso se le impuso el fondo? Eso no, eso fue el programa que nosotros le llevamos al fondo. Yo ahora le explico por qué lo hicimos. Ahí el punto es que si vamos al piso de la banda, digamos, podemos comprar en el piso de la banda. Si usted se fija, el programa del fondo nos pone una meta de comprar 4.000 millones de dólares. ¿Y cómo es eso? Porque la propia estimación incluye que el tipo de cambio se va al piso de la banda. Si yo no puedo comprar adentro de la banda. Entonces, digo, eso es un dato no menor que no están contemplando. Digo, la política apostando contra el gobierno, ¿sí? Y los economistas pifiadores para luchar para tener razón. Le acabo de contar el caso del mentiroso de Lacunza, del mentiroso del Melconian, del mentiroso de Seco, de la pifiadora serial Marina Dalpifieto. Digo, si quiere sigo con la lista de pifiadores seriales. No, si usted me pregunta a mí, yo no soy quien para decirle, pero si usted me pregunta a mí, yo no le pondría tanta energía a eso, sino porque... bueno, pero ¿sabe lo que pasa, Luis? Daño. Usted dice que ellos hacen daño. ¿Sabe lo que pasa? Que durante un mes y medio le estuvieron envenenando a la sangre a toda la población esa gente.
Bueno, por eso a mí me parece razonable que usted le pregunte a todos. Es decir, digamos, yo no me voy a enojar con José del Río porque lleva al farsante de la acusa a mentir ahí. Claro, Digo, ¿qué culpa tiene José del Río? Digo, él no sabe, digo, él no es, me comprende. Entonces yo no me voy a enojar porque me parece razonable que le pregunten a todos. Lo que sí quiero señalar es, bueno, mire, digo, toda esta gente viene errándole sistemáticamente. Entonces, ¿usted qué quiere? Que por lo menos pidan disculpas. Eso es lo que quieren, no sé. Supongo. Y sí, deberían estar haciendo una gran lista de reconocer sus errores y pedir disculpas, claramente. Ahora, presidente, yo le pregunto, ¿qué pasa Digo, porque le envenenaron la sangre a la gente, ¿eh? Usted está hablando de una economía cuya palanca la lleva la nación. Pero ¿qué pasa con las provincias que no tienen equilibrio fiscal, que ponen más impuestos, y con los municipios que ponen tasas municipales? Nosotros tenemos un compromiso con los argentinos que además es también no solo cantidad de dinero fija, tipo de cambio libre y equilibrio fiscal, sino que además nosotros buscamos bajar los impuestos. De hecho, nosotros bajamos 13 impuestos. El más significativo fue haber eliminado el impuesto inflacionario, o sea, el señoriaje, que, digamos, fueron 15 puntos del PBI. Pero, digo, también sacamos el impuesto país, que nadie esperaba que hiciéramos algo así, porque era un punto del PBI. Hay un tema, si usted se fija, nosotros hemos impulsado que en las facturas, en los tickets se separe de los impuestos. De los precios de los impuestos. Y además que se separen, digamos, las tasas no pueden estar más en los precios, o sea, hay todo un trabajo de limpiar eso. Probablemente el intendente que mejor está haciendo esto es Diego Valenzuela, de 3 de febrero. Bueno, motivo por el cual el Banco Nación cerró su sucursal en La Matanza y se la llevó a 3 de febrero. Sí. Y el Pero dicho también. Esto, bueno, porque no es menor el tema de los ingresos brutos, y las tasas y demás. Entonces ahí, ¿cuál es el punto? Nosotros estamos trabajando en una reforma tributaria para que viene la recaudación, nosotros nos llevamos nuestra parte, digamos, y después, si las provincias quieren cobrar adicional, que se hagan cargo las provincias y se los cobre y que vayan y le digan a la gente que le quieren cobrar más impuestos para mantener esos estados elefantiásicos que tienen algunas provincias. Listo, digo, ya no es un problema nuestro. El que quiere gastar se enfrente a la población y le diga que le va a cobrar impuestos para ese gasto. Entonces usted va a tener un control sobre la nación, va a tener un control sobre las provincias y va a tener un control sobre los municipios. Y eso, digamos, inexorablemente, además usted genera competencia fiscal. Esto, digamos, había un economista que se llamaba Tibú, que lo llamaba votar con los pies. Entonces, digo, a ver, el mejor ejemplo, ¿quién es? Elon Musk en Estados Unidos, ¿no? Lo mataban a impuestos en Los Ángeles, ¿qué hizo? Se fue a Texas y claro, le cobraban menos impuestos. Digo, no tiene, digo, mucho misterio. Presidente, ahora, digamos, eso progresa y del otro lado se caen. ¿Le puedo hacer una pregunta, presidente? Todas las que quieras, Luis. Después de las elecciones del 18 en la ciudad, ¿puede ser que se abra un acuerdo aún en la ciudad si se ponen... Siempre, porque mi voluntad de... ¿Sabe por qué le digo, presidente? Porque Luis, yo hablo con la gente en la calle, no entienden, no terminan de entender. Bueno, está bien, digamos, porque le mienten. Digamos, que le explique Jorge Macri por qué desdobló. Que le dé una explicación seria, no echándole la culpa a inocentes. Demonizando a mi hermana. Cuando en realidad, que explique, digamos, por qué quiso subir los impuestos, por qué quiere sostener ese estado elefantiásico, por qué, digamos, la ciudad es una mugre. Dios, se lo dice el propio Larreta. Mire qué bajo han caído, que hasta Larreta hace eso. Es decir, entonces, digamos, de vuelta, acá el que decidió desdoblar y violentar la posibilidad de un acuerdo para defender el reducto fue Jorge Macri. ¿Lo queremos entender? Lo entendemos. Si quiere, nos hacemos todos los boludos y le creemos las mentiras a Yo le pregunto Jorge a todo el Macri. mundo, simpático Pero si usted empieza a repetir las mismas cosas que hizo con Massa, digo,
¿Qué hacía el masismo en las elecciones? Usaba los trenes para hacer publicidad, campaña negativa en mi contra. Y es lo que está haciendo ahora Jorge Macri con los subtes. Vamos. A propósito de los trenes. Usted no ve la misma metodología. Si quiere, le hago un listado de todas las cosas que son iguales. A mí no me gusta, pero le puedo decir algo. A mí tampoco me parece. A mí me parece que, digamos, la discusión debería ser una discusión de ideas y no de estar ensuciando a personas. Pero, digo, no debe tener muchas ideas y, por ende, digamos, lo único que hace es ensuciar. Algunas mentiras son muy graves. Usted dice que le hacen daño a la economía, que le hacen daño al país. Y cuando usted le está envenenando la sangre a la gente con mentiras, porque aparte, no es que lo hacen con mala intención, porque como no le gustan las ideas del gobierno, destilan veneno. Digamos, yo entiendo que muchos analistas políticos y muchos economistas se equivocaron con nosotros. Mira, hay una frase que es maravillosa. A usted le van a perdonar que se haya equivocado. Lo que nunca le van a perdonar es que usted acierte cuando todos los demás erraron. Eso es lo que sufre día a día Toto Caputo. Es decir, como es el único que acertó y todos los demás erraron, no se lo perdonan y viven destilando veneno. Entonces usted va a ver destilando un montón de periodistas que dijeron que esto iba a ser un fracaso y que no iba a poder ser, y sin embargo, digamos, en lugar de reconocer que se equivocaron, en realidad redoblan la apuesta destilando más veneno todos los días. Los presidentes, el expresidente dijo el viernes que usted anunció la liberación del cepo, que anunció el ministro la liberación del cepo, usted la ratificó por cadena, que era una devaluación el mismo día en que se le había ido la inflación de las manos. Muy interesante lo que dice. ¿Sabe cuánto estaba el tipo de cambio cuando nosotros asumimos? ¿Cuánto estaba el paralelo, que era el de mercado, el de verdad? 1.300, ¿no? Me parece. Sí, ¿y cuánto está ahora el dólar? Abajo de 1.200. Ahora no lo estoy siguiendo, pero usted debe tener más información. Decime, Jan, ¿cuánto está el dólar? No sé, 1.190 el oficial. 1.190 el oficial. Bueno, ahora, ¿lo siguen presentando como oficial? ¿No es una devaluación rara que de 1.003 y pico se haya ido a 1.190? Sí. Es rara, ¿no? Qué devaluación rara. Esa mujer, digamos, o sea, quiere hablar de economía y no puede sumar con un ábaco. O sea, yo no entiendo, digamos, yo creo, ¿sabe qué? Creo que es masoquista. Porque cada vez que habla de economía dice estupideces y la realidad es que, digamos, si tuviera más tiempo le contestaría a todas, pero la verdad es que a veces ya es tan rudimentaria que ya me aburre. Digo, también, digamos, he visto periodistas, digamos, cuestionar la baja de la pobreza. Digo, alguien que tiene usted en el canal, por ejemplo, en La Nación Más, hay una señora que siempre hablaba mal de mí y, digamos, o sea, cuestionaba la baja de la pobreza, decía que era mentira. Sacamos 10 millones de personas en la pobreza y la señora Santillán decía que era un fracaso, que en realidad era todo mentira. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, supongo Usted me dice lo que dicen los periodistas, qué sé yo, si quiere, digamos, o sea, quiere que le traquee, quiere que le digamos, o sea, no, me parece que el presidente, me parece que un presidente pero es mi opinión, no debería estar pendiente de esas cosas, ¿eh? Es lo que yo pienso. No, digamos, bueno, usted me hizo una pregunta de lo que dicen los medios, yo le contesto de las barbaridades y las mentiras que dicen los periodistas. Nosotros trabajamos para que al país le vaya bien, pero hay políticos, econochantas y periodistas que quieren que le vaya mal porque no son las ideas que a ellos les gusta. Pero ¿sabe qué? Como a mí me votaron para gobernar a los 46 millones de argentinos, yo voy a hacer que vivan mejor, no solo los que nos votaron, sino también a los que no nos votaron y a los mentirosos que nos tratan de ensuciar. Porque digo, mi job description es que baje la inflación, que la economía crezca y que termine la inseguridad. Y todo eso lo estamos haciendo en una economía mucho más libre. Y los datos dicen que lo estamos haciendo y por eso, digamos, en el mundo se habla del milagro económico argentino. Mal que le pese a periodistas, a econochantas y a políticos nocivos. Milei salió en el programa de Majul en la radio El Observador y rompió absolutamente todo. Además de empezar a destruir por completo a todos los econochantas y a los periodistas mega mandriles que no paraban de llorar diciendo que el gobierno estaba improvisando y diciendo que no van a conseguir plata del fondo.
y terminaron con el tuje totalmente dado vuelta. El gobierno claramente estaba siendo súper cerrado sobre estas cosas, por razones muy obvias. No podían estar diciendo cosas del acuerdo, que iban a estar completamente en secreto, ni mucho menos cosas del cepo, hasta el punto que muchos ministros, como Bullrich, se llevaron la sorpresa en plena cadena nacional del presidente. Además de eso, Milei arrancó a nombrar uno a uno a todos los econochantas, como Lacunza, que ayer salió a escupir veneno por la salida del cepo cuando él mismo fue el que lo volvió a poner, o el mandril de Melconian, que lo único que demuestra ahora es que está recontra frustrado porque al gobierno le está yendo bien. Y los marcó como pifiadores seriales, además de también nombrarlos uno a uno a estos econochantas pifiadores seriales.